mi nombre es Astrid Carolina Laverde Forero y nuestro tema es introducción a la contabilidad y su relación con la empresa. Yo les voy a hablar sobre la empresa y sus tipologías. Empezamos con qué es una empresa. La empresa es una organización compuesta por varias personas con un objetivo claro para la explotación de un negocio con el fin de atender una necesidad. La empresa está clasificada en el sector económico, como está el sector primario, que son aquellas organizaciones que se encargan para la explotación del campo, para extraer los recursos naturales como la minería, la floresta y la pesquería. En el sector secundario son las organizaciones que transforman, que son las que obtienen materia prima para la terminación de un producto, como son las de los zapaterías, madera o vasos desechables. Está el sector terciario, que es el de bienes, de servicios y bienes intangibles, entre los que se encuentran los servicios financieros, como son las instituciones educativas y el comercio. En el sector cuaternario corresponde al servicio altamente intelectual, como la investigación, el desarrollo y la innovación. Por otra clasificación tenemos por el origen capital, como están las públicas. Es una organización económica que se forma por aportes del Estado para atender o desarrollar actividades de orden social. Por otro lado están las públicas, por otro lado están las privadas, que son aquellas organizaciones económicas que se forman por aportes privados de capital, con la finalidad de generar en el lucro. Entonces también encontramos las mixtas, que son entre la pública y la privada, pero son esas compañías que son industriales, agrícolas y pesqueras. Las grandes, pues una empresa grande en Colombia hay que hacer un término monetario por el cual las que tienen 30.000 salarios mínimos legales vigentes ya se declara como una empresa grande o una organización grande. También encontramos las medianas, pequeñas y microempresas, las cuales están determinadas como mediana empresa, es aquella que tiene 5.001 a 30.000 salarios mínimos legales vigentes y tienen 51 a 2.000 personas. La pequeña está entre 501 a 5.000 salarios mínimos legales vigentes y está entre 11 a 50 personas. La microempresa está entre menos de 501 salarios mínimos legales vigentes y tiene menos de 10 personas. Otra de las clasificaciones está por ánimo de lucro. Entonces son organizaciones que tienen como fin el beneficio de la economía logrado a través del desarrollo de una actividad económica. También encontramos lo que es la economía salarial, que corresponde a organizar sin ánimo de lucro de naturaleza cooperativa, en las que se tiene un vínculo asociativo fundamentado. Y sin ánimo de lucro son aquellas personas jurídicas, pues se les llama así, sin ánimo de lucro, porque no existe un reparto de utilidad generada en el desarrollo de su actividad. Y pues hasta aquí va mi parte, mi compañera sigue con otra parte sobre las empresas. Muchas gracias. Mi nombre es Wendy Guzmán y continuando con la clasificación de empresas, el siguiente ítem sería el número de propietarios. Esto se divide en dos, unipersonal y sociedades. La unipersonal son las constituidas por personas naturales o personas jurídicas que destinan parte de sus activos para el desarrollo de una actividad mercantil. La segunda sería sociedades, las cuales son empresas de propiedad de dos o más socios y se clasifican en sociedades de personas y de capital. Y sus principales características son: la primera sería una sociedad colectiva, en la cual es mínimo 2 personas. Su responsabilidad es solidaria y limitada. La razón social conformada por el nombre o apellido de uno o todos los socios, acompañado con expresiones como y
compañía y hermanos e hijos, y entre otras. La segunda sería sociedades comanditaria o comandita simple. La segunda es sociedad comanditaria o comandita simple. Esta tiene un mínimo de un socio gestor o colectivo y uno comanditario o capitalista. La responsabilidad del socio gestor es ilimitada y solidaria. En cambio, para el socio comanditario, este responde hasta con el límite de sus aportes en caso de una crisis. La razón social se conforma por el nombre y apellidos de uno o todos los socios, acompañados de expresiones igualmente a las de sociedad colectiva. Y para finalizar el nombre de la compañía siempre debe ir la expresión S.en.C. El capital se debe dividir en cuotas de igual valor para ambos socios o para todos los socios, y debe estar íntegramente cancelado en el momento de la constitución de la sociedad. La siguiente es la limitada. Esta debe tener mínimo 2 socios y máximo 25. Todos los socios responden con el número de sus aportes. La razón social debe ir al final acompañada de la abreviatura LTDA, y el capital se debe dividir en cuotas sociales de igual valor, y debe cancelarse el 100% al momento de constituir la sociedad. Luego seguimos con sociedades de capital. La primera sería sociedades anónimas. Las características de estas son que se constituyen mínimo por 2 accionistas y un máximo ilimitado. La responsabilidad de estos accionistas es limitada al monte de sus aportes, y la razón social al final siempre debe llevar la abreviatura S.A, y el capital se divide en acciones de igual valor. Este capital se clasifica como capital autorizado, suscrito y pagado. La segunda sería la sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad lleva mínimo un socio gestor o colectivo y 5 comanditarios. La sociedad del socio gestor es ilimitada y solidaria, y en el caso de los socios comanditarios, estos responden hasta el límite de sus aportes. Las razones sociales de estas sociedades al finalizar llevan expresiones como y compañía y hermano, entre otras, pero al final siempre deben llevar la expresión de S.C.A. Y el capital de estas empresas, de estas sociedades, al igual que la anterior sociedad, este capital es autorizado, suscrito y pagado. La tercera es acciones simplificadas. A esta sociedad la constituye una o varias personas naturales o jurídicas. La responsabilidad de los accionistas es limitada al monte de sus aportes. En las expresiones al final de cada razón social debe llevar la abreviatura SAS. Y el capital se divide en acciones de igual valor. Este capital se clasifica igual que las demás anteriores en capital autorizado, suscrito y pagado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gerson Ángel. El día de hoy les vengo a hablar sobre la relación entre empresa, mercadeo y contabilidad. La relación entre estos términos es la necesidad de generar estrategias para crear o tener la información contable y financiera fácil de entender para todos los implicados en algún tipo de negocio, por así decirlo. Para ello es necesario basarnos en los principios de contabilidad PCGA, en otro término, el conjunto de normas, requisitos y prácticas contables en las que se basan los contadores actualmente, las cuales fueron emitidas por el Consejo de Normas y de Contabilidad Financieras, FASB por sus siglas en inglés, y por el Consejo de Normas Contables Gubernamentales, la GACB. ¿Qué es el proceso contable? El proceso contable es un ciclo que se debe cumplir para conocer todas nuestras transacciones y demostrar que hemos cumplido con toda la normativa y reglamentación estipulada. ¿Cómo hacemos para demostrar esto? Cumpliendo un ciclo. Este ciclo lo podemos dividir en 3 grandes rasgos. El primero de esos es el ingreso a la información. Reconocer los ingresos y gastos que se obtuvieron en la compañía,
los cuales deben de estar debidamente soportados, bien sea por un recibo de caja, factura electrónica, comprobantes de pago, egresos. Hay infinidad de documentos en los cuales podemos soportar esos ingresos o esos gastos que tuvo la compañía. El segundo de ellos es después de haber hecho ese reconocimiento de los gastos e ingresos, se realiza el ingreso de esa información a nuestra base de datos, en la cual llevamos nuestra contabilidad. Lo podemos hacer en Excel, en un programa como WordOffice, bueno, infinidad de programas que hay actualmente, con lo cual hacemos como, puede sonar redundante, una contabilidad interna para ya aplicar los procesos contables que anteriormente nos habían nombrado, ¿sí? Ya después de hacer ese reconocimiento y el ingreso de la información a nuestra plataforma y eso, podemos hacer un informe en el cual hasta un niño de primaria o algo con conocimiento básico de contabilidad lo pueda entender, que sea fácil de entender, que sepamos que esto es un ingreso, que esto es un egreso, por qué se gastó esa plata, en qué se gastó esa plata, en fin. Son muchas cosas y con ese informe demostrar que estamos actuando bajo unas normas y de la forma más transparente posible para llevar y tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Los objetivos de las normas básicas de la contabilidad bajo el marco internacional. El objetivo fundamental de la contabilidad es el de informar de una manera veraz y razonable sobre la situación de la compañía, su desempeño o resultados obtenidos. Los objetivos son predecir los flujos futuros de efectivo, apoyar a los administradores en cada una de las fases básicas del proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control, tomar decisiones en asuntos relacionados con la inversión de recursos o expansión del negocio, ejercer control sobre las operaciones y actividades de la empresa y determinar las cargas tributarias a cargo del ente económico. Para lograr los objetivos se requiere que en la contabilidad se cumpla con una serie de atributos. Hola, mi nombre es Brian Felipe Medina Mora. Voy a hablar sobre la contabilidad, su definición, sus cualidades y sus procesos. Bueno, podemos decir que la definición de contabilidad es un sistema de información que nos permite identificar, analizar, evaluar, informar, bueno, y otras cosas más, para llevar a un proceso sobre las operaciones de una empresa. También podríamos decir que, en otras palabras, sería como una técnica que nos ayuda a producir sistemáticamente y estructuralmente un informe financiero de una empresa. Hay unos hechos de la historia unos eventos que fueron muy importantes para dar, como tal, valga la redundancia, la importancia de la contabilidad en las empresas. Uno de esos fue la partida doble, que dice que se basa en un principio donde todo lo que entra tiene siempre una salida. Eso fue un concepto planteado en 1494 y por Luca Pacioli. Bueno, también hubo la que fue la Gran Depresión de los 30, que originó unas catástrofes financieras y entre otras cosas más. O sea, estos hechos originaron que el sistema contable adquiriera mayor importancia en los asuntos relacionados con tener una garantía y una transparencia sobre la gestión administrativa y de las operaciones financieras. Hay que se divide en dos la administración. En la economía es muy importante esclarecer la definición o clasificación de cada ciclo básico, de la estructura de todo lo que conlleva como lo podríamos decir, a las bases de la empresa.
como lo de revisar los documentos, registrar o reconocerlos, clasificar los documentos, gestionar como todos los libros contables y elaborar a partir de todo eso los estados financieros y demás. Las cuales de la información contable tiene condiciones fundamentales y de la mejora. Hay características cualitativas fundamentales que son la relevancia y la representación fiel. Y también tenemos características fundamentales de mejora como la comparabilidad, la verificabilidad, la comprensibilidad, la oportunidad y el equilibrio entre coste y beneficio. Los usuarios de la información contable son administrador, Estado, prestamista e inversionista. Un administrador se necesita para conocer, entre otras cosas, cómo va el negocio y así determinar si la actividad que se realiza genera los beneficios o rentabilidad esperadas. El Estado o sus órganos requieren información sobre la atención y cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales, fiscales y tributarias de la empresa a partir de la actividad y resultados de esta. Y un prestamista busca a través de la información establecer si la empresa cuenta o no con la solvencia necesaria para atender un préstamo. El inversionista necesita saber si debe o no emplear su capital en determinada empresa. Los usuarios de la información contable son administrador, Estado, prestamista e inversionista. Un administrador se necesita para conocer, entre otras cosas, cómo va el negocio y así determinar si la actividad que se realiza genera los beneficios o rentabilidad esperadas. El Estado o sus órganos requieren información sobre la atención y cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales, fiscales y tributarias de la empresa a partir de la actividad y resultados de esta. Y un prestamista busca a través de la información establecer si la empresa cuenta o no con la solvencia necesaria para atender un préstamo. El inversionista necesita saber si debe o no emplear su capital en determinada empresa. Los principios contables son un conjunto de reglas básicas que se deben observar sobre la presentación de información financiera y el reconocimiento o registro y evaluación de las transacciones de una empresa. Sin embargo, se debe aclarar que bajo normas internacionales de contabilidad estos principios se conocen con otras denominaciones como hipótesis contables y características cualitativas. Las normas básicas son ente económico, continuidad o negocio en marcha, unidad de medida, periodo, valuación o medición, esencia sobre forma, realización, asociación, prudencia o conservadurismo, mantenimiento de capital, relevación plena, importancia relativa o materialidad. El ente económico es decir, que se trata de la actividad económica organizada como una unidad. La continuidad o negocio en marcha son los recursos y hechos económicos que deben contabilizarse y relevarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros. La unidad de medida son los recursos y hechos económicos, deben reconocerse en la misma unidad de medida, se trata del signo monetario del medio económico. El periodo es el ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros durante su existencia y los cortes respectivos deben definirse previamente. La evaluación o medición, tanto los recursos como los hechos económicos que los afectan deben ser apropiadamente cuantificados. La esencia sobre forma, los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y relevados de acuerdo con su esencia o realidad económica. La realización, solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Asociación, se deben asociar con los ingresos devengados en cada periodo los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos. Prudencia o conservadurismo.
Cuando quiera que existan dificultades para medir la manera confiable y verificable en un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidad de sobreestimar. Mantenimiento de capital. Se entiende que una empresa obtiene utilidades después de sobreestimar. Mantenimiento de capital. Se entiende que una empresa obtiene utilidades después de que su patrimonio ha sido mantenido o recuperado. Relevación plena. Se refiere a la obligatoriedad del ente económico de información sobre todos los asuntos necesarios para comprender y evaluar la situación financiera del mismo. Importancia relativa o materialidad. Esta es una condición de presentación y relación de hechos que puede afectar las decisiones de los usuarios de la información contable, sean internos o externos. El proceso contable o también ciclo contable es como un conjunto de actividades en las que se debe seguir o reconocer los hechos económicos o las transacciones de una compañía y a la vez seguir como la normativa. En este caso tendríamos que seguir la normativa colombiana contable de las técnicas que se dividirían en las fases de ciclo contable, que son la entrada de información. En la entrada de información podemos tener el reconocimiento de un hecho económico o la contabilidad de caución o devengo. En el procesamiento de datos se dividen varias cosas, como la medición, la moneda funcional, el ajuste de la unidad de medida, provisiones, contingencias, asignación de costos y gastos, diferenciados, asistencia con asientos contables, ajustes, clasificaciones y pues como tal el cierre contable. Y ya de último la salida de datos, que se divide en dos, que es la verificación de las afirmaciones y los hechos posteriormente al cierre.